Hermanos queridos, vamos a ir a la palabra del Señor. Fue un poco extenso este espacio, pero es importante porque vamos también educándonos, vamos conociendo, vamos participando. Así que les agradezco la paciencia, ¿verdad?, por lo que hemos transmitido. Pero hoy día quiero contarles y hablarles específicamente de algo que el Señor ha puesto en mi corazón y que se refiere al Evangelio, ¿no? Y que está muy relacionado con todo esto que hemos vivido estos minutos, con lo que creemos debemos hacer en este lugar por la dirección de Dios. Y quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 33. Lucas capítulo 14, del versículo 25 al versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él, con Jesús, ¿no? Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tengamos un momento de oración. Señor, gracias por tu palabra. La verdad que es muy dura. Y te rogamos, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla. Señor, por alguna razón que hoy día queremos descubrir, con tu ayuda, Señor, tú has permitido que estas frases y esta enseñanza de Jesús permaneciese revelada en tu palabra hasta nuestros días. Gracias, Señor, porque así te ha placido. Que en esta hora nos encomendamos a ti, de modo que nada ni nadie estorbe, interrumpa la exposición, la meditación y la lectura de tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Tú sabías, como siempre te lo digo, Señor, quiénes íbamos a escuchar y a leer esta palabra hoy, 28 de abril, aquí en Las Condes. Y por eso, Padre, ayúdanos a entenderla y a examinar nuestra vida en tu presencia y a no pensar, Señor, en aquellos que tal vez en nuestra opinión debieron haber estado aquí y haberla escuchado, porque tú hoy día quieres a nosotros decirnos algo, Padre. Y en el nombre de Jesús nos encomendamos para poder abrir, Señor, nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro corazón y entender claramente lo que tú ves en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta es una palabra bastante dura, ¿no? Si ustedes examinan de nuevo el texto, sobre todo esos versículos, ¿verdad? El 26 es un mensaje duro. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es una frase fuerte, categórica. Según los estudiosos y los teólogos, ellos han
tratando de entender, ¿verdad? Y de estructurar, ellos llaman a esto mashal. Mashal, que es una forma verbal donde se expresa, ¿verdad? Extremadamente un pensamiento, ¿verdad? De modo de atraer la atención del interlocutor. En el fondo, ¿verdad? Es una frase bastante traumática, bastante fuerte, que tiene como propósito cautivar la atención de aquel que está escuchando. Y esta estructura, ¿verdad? Mashal, que se llama, de manera indirecta, está mostrando una verdad a través de esta exageración, de esta, lo que se llama también hipérbole. Porque es evidente, y por favor no nos confundamos, que el llamado de Jesús no es a aborrecer al papá o la mamá, porque eso es una contradicción. Lo que está haciendo Jesús es llamar la atención derechamente a lo que significa ser su discípulo. Si usted se fija, ¿verdad? Al final de este versículo 26 hay una conclusión: no puede ser mi discípulo. Y esa frase, no puede ser mi discípulo, fíjense que si usted revisa el texto que acabamos de leer, Jesús la menciona 3 veces. Ahí en el versículo 26, al final dice, no puede ser mi discípulo. En el versículo 27, al final del versículo 27 dice, no puede ser mi discípulo. Y al final del versículo 33 también dice exactamente lo mismo, no puede ser mi discípulo. Según los estudiosos, ¿verdad? Cuando hay una reiteración de una idea, es porque el énfasis que el que está exponiendo, enseñando, quiere remarcarlo. Y lo que Jesús está remarcando, sin lugar a dudas, es una condición sine qua non, importante, profunda, sin la cual es imposible pensar siquiera en ser discípulo de Jesús. Y hoy por hoy, ¿verdad? Esta es una frase, o es un anhelo, o es una realidad que lamentablemente no toda la iglesia lo entiende así. No puede ser mi discípulo. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús, cuando enseñó y predicó el Evangelio, cuando vivió, ¿verdad?, su vida, entregó su vida a través de esos 3 años en que Él estuvo peregrinando, compartiendo, sanando, liberando, predicando en ese sector de Palestina, Él tenía como propósito precisamente formar, crear, enseñar discípulos. Por consiguiente, tal vez es interesante, si usted se fija, en hacer esta primera reflexión. ¿Cómo comienza el pasaje? Si tú revisas el primer versículo que leímos, me parece que es el versículo 25, ¿no? Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, grandes multitudes iban con él. Y tal vez este sea esta primera reflexión, este primer pensamiento. Hay muchos que creen, hay muchos que dicen conocer, hay muchos, ¿verdad?, que de alguna forma intentan acercarse a Jesús. Hay muchos, ¿verdad?, que profesan un cariño, un conocimiento, una cercanía de Jesús. Pero no todos están dispuestos a vivir la experiencia de ser discípulo. Yo lo he dicho aquí reiteradas veces. Una cosa es ser convencido, otra cosa es ser convertido, pero una muy distinta es ser discípulo. Y por eso que esta primera reflexión, ¿verdad?, cuando dice el texto en el versículo 25, grandes multitudes iban tras de él y él volviéndose, es como que en algún momento, ¿verdad?, Jesús dijo, ¿saben qué? Les quiero compartir lo que realmente significa seguirme. Les quiero decir lo que realmente significa escucharme. Les quiero decir lo que realmente significa vivir las enseñanzas que yo les he compartido. Les quiero decir, se fijan, ¿no? Es como una reiteración. Por eso que el texto nos entrega esta fórmula, ¿verdad?, que les comentaba hace un momento, o esta afirmación de Jesús, no puede ser mi discípulo. Es decir,
aquí hay una confrontación y un desafío que Jesús hace hasta el día de hoy a las grandes multitudes. A las grandes multitudes. Incluso, ¿por qué no decirlo?, a nuestra cultura occidental que se define o autodefine como cristiana, ¿no? A nuestra experiencia, incluso desde la perspectiva, ¿verdad?, de país, ¿no? Un país cristiano, un país que ha reconocido, ¿verdad?, y que profesa creer en Dios, en fin, a pesar de que hoy día la expresión es absolutamente multireligiosa y multiespiritual, digamos. Pero que de alguna forma, ¿verdad?, se autodefine como cristiano. Pues a esas grandes multitudes que lo siguen, que dicen creer en Él, Jesús los desafía. Dice el texto que Él se volvió y los confronta. ¿Tú sabes realmente quién soy? ¿Tú sabes lo que significa el Evangelio? ¿Tú sabes lo que significa el cristianismo? Porque uno sigue la lógica del texto y Jesús plantea derechamente el desafío. Fíjense que es interesante, pero es una de las pocas veces, porque si usted se recuerda, Jesús habla mucho por parábola, ¿no es cierto? Incluso en este mismo texto, Él ocupa dos metáforas. Él habla de un constructor que construye una torre y también habla de un rey, ¿verdad?, que se prepara para la guerra y que cuenta a sus hombres. Son en el fondo dos imágenes. Pero fíjense que este es uno de los pocos textos en que Jesús hace la conclusión de lo que Él ha enseñado. Porque habitualmente cuando Él compartía parábolas, esas parábolas Él las compartía para que aquellos que le escuchaban sacasen sus conclusiones. Cuando Él cuenta la parábola del hijo pródigo, por ejemplo, cuando Él cuenta la parábola de la oveja perdida, cuando Él cuenta la parábola de la moneda perdida, cuando Él cuenta la parábola de la cena, del gran banquete, incluso si usted se fija, un poquito antes de este texto aparece ahí en la Biblia precisamente esto que Él cuenta, ¿verdad?, de lo que es la gran cena, cuando el rey invita, ¿verdad?, a ciertas personas a compartir un banquete. Pero en esta ocasión Jesús entrega la conclusión. Y la conclusión está en el último versículo que leímos. Es decir, esta conclusión nos ayuda a centrarnos en lo que Jesús nos quiere enseñar. Y ese último versículo, si usted vuelve a mirar el texto, se va a dar rápidamente cuenta. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es la conclusión. Pero sería bueno que pudiésemos examinar, ¿verdad? Hay otro evangelio donde registra también estas palabras de Jesús de manera diferente. Miren, abra su Biblia en Mateo capítulo 10. Mateo se encuentra a la izquierda de Lucas. Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo capítulo 10, versículo 34. Hasta el versículo 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Otra estructura profunda y fuerte es lo que decía hace un momento, es una estructura mashal. Es decir, Jesús está explicando bajo este concepto de espada que divide para llamar la atención de su enseñanza, para que el interlocutor diga, ¿qué es lo que quiere decir? Para cautivar la atención. Y lo que está hablando Jesús, si usted se fija, es exactamente en el mismo sentido
de este pasaje que hemos leído en Lucas capítulo 14. En el pasaje que leímos en Lucas 14, ¿verdad? Antes de llegar a la conclusión, Jesús explica su enseñanza. Este concepto de aborrecer no es ni más ni menos que está relacionado con las preferencias que hay en nuestro corazón. Está relacionado, ¿verdad?, con la entrega y con la renuncia, ¿verdad?, de sentimientos, de prioridades, de motivaciones que se oponen o que están muchas veces antes que el verdadero amor y la verdadera entrega que Jesús anhela, desea e instruye a los que decimos ser sus discípulos. Y en ese contexto, ¿verdad?, Jesús explica este desafío. Y fíjense qué interesante, estoy volviendo al texto de Lucas, ¿no? Él plantea a alguien que construye una torre. Y el que construye una torre, ¿verdad?, aquí está explicando el desafío de Jesús, es aquel que saca cálculos, cuánto es lo que necesita, cómo tiene que hacer la torre, cuánto cuesta hacer la torre. Porque dice Jesús que si no hace ese proceso, si es que no logra terminar esa torre porque le faltó recurso, porque le faltó tiempo, porque le faltó planificación, va a haber burla en contra de él. O ese rey, ¿verdad?, que se prepara para la batalla y que sale a la batalla sin tomar recaudo de las reales capacidades militares que tiene al contar sus soldados y se enfrenta con otro rey que lejos supera al doble su capacidad militar. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús, hermanos queridos? Si usted se fija en estos dos ejemplos que Jesús menciona y que está asociado a esta realidad de ser discípulo de Él, en ambos ejemplos Jesús está llamando a calcular, a pensar, a tomar decisiones, a planificar. Jesús está llamando, ¿verdad?, a considerar seriamente lo que significa seguirle. En otras palabras, cuando Él plantea este mashal y Él dice, aquel que aborrece, ¿verdad?, o aquel que prefiere a su padre, aquel que prefiere a su madre respecto de mí, no es digno de mí. Él explica que es un proceso racional. Él explica, ¿verdad?, es un proceso que está vinculado a decisiones. En otras palabras, ¿verdad?, pareciera que esta realidad de ser discípulo de Él no está sujeto al impulso. Esta realidad de ser discípulo de Jesús no está sujeto, ¿verdad?, a la emoción. Esta realidad de ser discípulo de Jesús no está, ¿verdad?, enraizada en la culpabilidad que podamos sentir. Esta realidad de ser discípulo de Jesús no está vinculada al momento de crisis cuando más buscamos a Dios, sino que esta realidad de ser discípulo de Jesús implica un análisis profundo, racional y un proceso de toma de decisiones que nosotros hacemos en nuestra vida y estamos conscientes de lo que significa seguir a Jesucristo. No es algo que esté supeditado, ¿verdad?, a la emoción que podamos sentir. No es algo que está supeditado, ¿verdad?, al momento de crisis que podamos vivir. No está supeditado, ¿verdad?, a la carencia o a la necesidad que hoy día, ¿verdad?, de manera contingente tengamos. Sino que Jesús plantea, ¿verdad?, este desafío a partir de una reflexión profunda y una toma de decisiones que Él espera a sus discípulos hayan hecho en su vida. Porque la práctica de ser discípulo de Él, y aquí aparece la conclusión, hermano, esto es un pasaje sencillo. No se requieren muchos años de teología, ni se requiere tampoco, ¿verdad?, ciertas capacidades intelectuales para entender este desafío, porque el propio Jesús llega a la conclusión. Y Él habla, ¿verdad?, incluso del amor propio, es decir, ni siquiera ese amor que muchas veces tenemos por nosotros mismos puede transformarse en un impedimento. Por consiguiente, queridos, si nosotros creemos que esta es palabra de Dios, si nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios ha permitido que esta revelación de Dios se mantuviese vigente hasta nuestros días, si nosotros examinamos lo que es nuestra conducta, nuestra actitud, evidentemente que tenemos que tomar decisiones.
Lo que está diciendo Jesús en otras palabras, y por eso que la primera reflexión es importante cuando Él ve la multitud y confronta a la multitud es, el que me quiera seguir tiene que entender que esto es algo serio. El que me quiera seguir, el que quiera creer en mí, el que quiera buscarme, el que dice que me ama, tiene que entender que tiene que tomar una decisión. Tiene que entender que ser mi discípulo, ¿verdad?, no es algo circunstancial. Ser mi discípulo requiere renuncia. Renuncia. Y esa palabra, ¿verdad?, en el día de hoy es absolutamente antipopular. Renuncia. Porque hoy día, ¿verdad?, nuestra sociedad y nuestra cultura nos inculca derechamente, y valga la redundancia, derechos. Tenemos derechos. Y hay todo un articulado, hay toda una estructura, ¿verdad?, que hoy día vela por los derechos. Y tenemos, ¿verdad?, este énfasis comunicacional y este énfasis cultural y este énfasis social en muchas áreas de la actividad humana. Derechos, derechos. Pero Jesús plantea de manera seria y profunda lo que significa ser su discípulo, que está vinculado a renuncias. Es decir, es la antítesis de lo que hoy día nuestra cultura y nuestra sociedad enseñan. Y hay un pasaje, queridos, que lo hemos leído, lo hemos visto, y que es un pasaje que ilustra la propia actitud de Jesús cuando Él se encarna. Usted debe recordarlo, ¿se acuerda? Filipenses, capítulo 2. Abra su Biblia en Filipenses, capítulo 2. Miren lo que dice Filipenses 2, del versículo 5 en adelante. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? ¿Cuántas veces los hemos escuchado? Pero si tú te fijas en los primeros versículos que leímos, 5, 6 y 7, aparece la actitud y la condición de Jesús al humillarse, al renunciar. Y el texto nos señala claramente que Él tenía un estatus, que Él tenía una posición. Él era igual a Dios, pero Él no lo usó como argumento, como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó, renunció. Y para ser discípulo de Jesús, ¿verdad? Porque el concepto de discípulo tiene esa fuerza. El discípulo quiere ser como su maestro. El discípulo quiere hablar como su maestro. El discípulo quiere sentir como su maestro. El discípulo quiere pensar, actuar como su maestro. Tiene que tener la misma actitud de renuncia. El evangelio no es juego. Yo no soy cristiano porque nací en un hogar cristiano. Yo no soy cristiano porque mi país, ¿verdad?, ha profesado y ha dicho creer en Dios. Yo soy cristiano porque hay una toma de decisiones y hay una renuncia a lo que considero son mis derechos, tal cual lo hizo mi maestro. Porque soy discípulo de Cristo. Y Él renunció, incluso siendo igual a Dios, como cosa a que aferrarse, Él se despojó, Él se humilló. Y Él renunció a todos, absolutamente todos sus derechos. Por eso que Jesús se da vuelta y le dice a todos, hasta el día de hoy, ¿quieren ser mi discípulo? ¿Quieren seguirme? Este es el precio. Este es el precio. Y yo les quiero hablar de esto, dice Jesús, porque es algo serio. Es una toma de decisiones
Yo estoy con ustedes, yo les amo, mi vida doy por ustedes, mi espíritu está en ustedes. He venido para salvarles, he venido para reconstruir una relación con Dios. Soy el Hijo de Dios, pero quiero que sepan que seguirme significa un precio. Quiero que sepan que seguirme implica decisiones. Quiero que sepan que seguirme implica renuncias. Renuncias. No es el mundo de los derechos, es el mundo de los deberes. Y el gran deber, ¿verdad?, que tenemos es renunciar. Renunciar a lo nuestro. Renunciar a lo que nosotros creemos justo. Aquí fíjense que no hay fronteras. Porque nosotros habitualmente, ¿verdad?, hacemos nuestra reflexión. Y aparece, no sé si usted se recuerda, hace semanas atrás prediqué sobre este vocablo, el pero, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo contigo, pero, ¿le ha pasado, no? Mira, yo pienso exactamente igual que tú, pero, a veces en el diálogo con la esposa, ¿verdad?, con el esposo, está todo hermoso, coincidimos, ¿verdad? Sí, mira, yo pienso igual que tú, pero, y el pero marca la diferencia. Muchas veces con el Señor es lo mismo, pero lo que está enseñando Jesús aquí es renuncia. Incluso, fíjense, es más, si usted se fija, hay un versículo que también lo leímos y que pasó piola. Usted sabe lo que significa piola, ¿no es cierto? Que es el versículo 27 de Lucas 14, cuando Jesús le dice a la multitud: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, fíjense que leí varios comentarios de teólogos, en fin, autores, respecto a esta frase, y el que no lleva su cruz. Y fíjense que todos coinciden en que la muerte en la crucifixión en aquella época no era algo desconocido. Porque vivían en una realidad política donde había un imperio, el imperio romano, que había hecho de la crucifixión una práctica habitual. Y eso viene, me parece, de los persas. ¿Por qué? Porque además tenía, según la visión, ¿verdad?, de los romanos, tenía un componente aleccionador, ¿no? Es decir, mostraba a lo que se exponía a alguien que no acataba, ¿verdad?, el orden imperante en ese momento. De modo que no solamente había juicio para el que moría, sino que también había una lección para todos aquellos que pasaban por ese lugar y veían lo que les esperaba si no se sometían. De modo que cuando Jesús habla de crucifixión y dice, y el que no toma su cruz, ¿verdad?, y viene, todos entendían lo que él estaba diciendo, porque era algo que habían visto en ese contexto sociocultural. Por consiguiente, ¿verdad?, Jesús lo que está diciendo no es tan solo una metáfora. No se olviden que Jesús en varias ocasiones, él mencionó que iba a morir. En varias ocasiones él dijo que al tercer día iba a resucitar. Él en varias ocasiones le compartió a sus discípulos. De modo que hay algunos autores que sostienen que cuando Jesús dice esta frase, y el que no toma su cruz, él realmente está hablando del martirio. Él realmente está hablando de la crucifixión. Él realmente está hablando de lo que significa la muerte, hasta el extremo, ¿verdad?, de querer vivirla o de experimentarla tal cual Él. Es decir, esta identidad de ser discípulo engloba, ¿verdad?, hasta las consecuencias, hasta la vida, hasta la muerte. Estoy hablando exclusivamente en el contexto de la enseñanza de Jesús, en aquel momento, en aquella realidad, en esa cultura. Pero que de alguna forma, y aquí está el desafío para nosotros, tenemos que entenderlo para nuestros días. Hoy día nosotros no tenemos crucifixión. A pesar de que hay lugares en este mundo, hoy día, en nuestra geografía, que si usted habla o testifica de Jesucristo, le puede costar la vida. En algunos países africanos, ¿verdad?, es así. Y por ser cristiano, usted es perseguido. Usted es torturado, usted es hecho preso. No sé si ustedes conocen la realidad de la iglesia escondida, ¿no? La iglesia escondida es una iglesia clandestina que se reúne, ¿verdad?, que se reúnen en subterráneos, y esa es una realidad que hoy día la iglesia
La iglesia de Dios, no estoy hablando de la iglesia evangélica ni la iglesia católica, estoy hablando de la iglesia de Dios, aquellos que profesan, aman y buscan a Jesucristo, aquellos que quieren ser discípulos de Jesucristo. Hay países, ¿verdad?, en que no hay distingo. El solo hecho de ser cristiano, independiente si se es católico o si se es evangélico, pero el solo hecho de ser cristiano, de creer en Cristo, es motivo de persecución. Esa realidad no la conocemos acá nosotros, gracias a Dios. Pero por otro lado, ¿verdad?, es una realidad que nos confronta en la manera en que nosotros entendemos vivir el Evangelio en nuestros días, en este lugar, en este contexto, en esta cultura, en esta sociedad. Porque a lo mejor no vemos crucificados en la calle, porque a lo mejor no vemos torturados, ¿verdad?, en las cárceles, pero sí vemos indulgencia, pasividad, incredulidad, tibieza, comodidad, idolatría. Tal vez no es la persecución, ¿verdad?, descarnada con el martirio a la cual se refería Jesús, pero sí hay una persecución, ¿verdad?, que ha calado en nuestro testimonio de vida. Y hoy día nuestro testimonio de vida, ¿verdad?, tiende a ser pasivo, tiende a ser individualista, tiende a ser acomodaticio, tiende a ser, ¿verdad?, flexible dependiendo de las contingencias de la vida. Pero cuando uno ve, ¿verdad?, estas líneas de Jesús, es algo perentorio, es algo extremo, es algo radical. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, escuche bien, Jesús no dice que disminuye la probabilidad. Porque hoy día nosotros hemos incorporado en nuestros modelos, ¿verdad?, probabilísticos, la probabilidad. Bueno, hay mayor probabilidad, menor probabilidad, ¿verdad? En fin, hay todo un tema estadístico. Incluso podemos representarlo por una curva, ¿no es cierto?, para tratar de entender a través de un modelo el comportamiento. Algo estadístico. Jesús no da esa posibilidad. Esto no es, ¿verdad?, una función donde existe una variable que va tomando distintos valores. Esto es algo categórico. No puede ser mi discípulo. Todo lo que tú quieras, todo lo demás, simpatizante, ¿verdad?, amigo, en fin, convertido, en fin, cercano, pero no discípulo. No discípulo. Y lo que yo he venido a buscar y a llamar es discípulos. Y lo que esta vida, lo que este mundo, lo que esta comuna, lo que esta ciudad necesita son discípulos. No convertidos. Usted sabe que en el libro de Santiago, el apóstol Santiago aborda este aspecto, yo lo he mencionado acá. Y Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. También creen. De modo que la diferencia no está en este acto que muchas veces es superficial y que tiene que ver con el creer, sino que la diferencia marcada, profunda de la verdadera iglesia de Dios, sin apellido, sin denominación, es un grupo de hombres y mujeres que se declaran ser discípulos de Jesús. Que se declaran, ¿verdad?, hasta el extremo de sus propias vidas, hasta el extremo de sus propias vidas, porque se despojan como se despojó su maestro y entregan su vida, entregan sus derechos, renuncian a sus derechos, discípulos. Porque el modelo es su maestro, Jesucristo. Y es eso lo que ha pasado hoy día con la iglesia. Hoy día la iglesia es un grupo más de muchos otros. Incluso hay ONG que lo hacen mucho mejor que la iglesia. Donde hay acuerdos, donde hay estrategia, donde hay recursos, donde hay compromiso. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, que hacen una vasta, ¿verdad?, obra, sobre todo en países pobres. Y la iglesia, y los discípulos de Jesús, y los que nos reunimos y nos congregamos, ¿verdad?, cada día o cada semana, y que venimos, ¿verdad?, al templo buscando, cantando, emocionándonos. ¿Qué? ¿Acaso hay otro grupo, escuche bien, acaso hay otro grupo en todo el mundo, en la historia del hombre, que pueda decir que tiene lo que tiene la iglesia, como es la presencia de Dios? No hay ningún otro grupo. Por consiguiente, este concepto de renuncia y este concepto de discipulado, queridos, tiene que ver con el testimonio de la iglesia.
tiene que ver con lo que Dios nos ha pedido hagamos aquí en Las Condes en este pleno siglo XXI. Renuncia. Tome su cruz y sígame. Por eso que es tan serio este tema. Por eso que Jesús lo plantea, ¿verdad?, con esta estructura mashal de la cual yo les hablaba al comienzo. Para remecernos. Porque la reacción es, ¿qué le pasó? ¿Se volvió loco? Está diciendo que es príncipe de paz, está diciendo que es amor, está diciendo que es el único hijo que ha venido a su vida y de repente me está diciendo que tengo que aborrecer a mi mamá, a mi papá. No. Lo que Jesús nos está diciendo, lo que Jesús te está diciendo, lo que Jesús me está diciendo es que examines y revises tu compromiso profundo y serio cuando tú dices ser cristiano. O cuando tú dices que crees. Cuando tú dices o cuando tú te quieres acercar. Porque sabes, lo dice Jesús, tienes que sacar tu cuenta. Saca tu cuenta y ve si eres capaz de renunciar. Ahora, hasta aquí uno podría decir, bueno, depende de mí, ¿no? Depende de mí. Entonces yo voy a llegar a la casa y en vez de ver el partido de fútbol de Colo-Colo, yo me voy a sentar, ¿verdad?, a hacer un cálculo si puedo ser o no puedo ser discípulo. Y los que tenemos de alguna forma un poco más tendencia matemática, entonces vamos a hacer incluso un pequeño modelito, ¿verdad? No, la verdad que no puedo ser discípulo. Porque renuncia, ¿verdad?, es una palabra muy complicada, yo no sé lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? Porque de repente cambia el escenario, ¿no? Entonces, claro, hoy día puedo renunciar a algunas cosas, no puedo aceptar, ¿verdad?, algunas personas, puedo, en fin, pero mañana ya no sé. Es como el matrimonio, ¿no? Hay algunos que no se quieren casar porque el matrimonio, imagínense, un compromiso para toda la vida. Cuando yo ni sé lo que va a ocurrir en el futuro. Además, hoy día tengo trabajo, pero mañana puede que no lo tenga. Y si el amor se acaba, no, mejor, ¿sabes qué? Convivamos. Y bueno, hasta que resulte. Y encontramos que en toda nuestra vida nosotros nos vamos acomodando, ¿verdad?, de acuerdo a las circunstancias. Camaleón, camaleón, ¿verdad? De acuerdo al color, de acuerdo al momento, nosotros nos vamos acomodando y vamos flexibilizando y vamos relativizando. Pero Jesús, hace más de 20 siglos, dice, no juegues, no juegues. Si tú quieres hablar conmigo de evangelio, yo te puedo ayudar. Jesús le dijo a sus discípulos cuando Él se fue, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso le dijo Jesús a sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Aleluya. Es hermoso. Esto tiene que ver con la esperanza de vida. Nos han enseñado una religión, ¿verdad? Nos han mostrado estructuras, nos han mostrado hombres, organizaciones. Pero ¿dónde está Jesucristo? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está la realidad de su vida? Por eso, queridos hermanos, tenemos que volver a esta palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y entender que este mensaje de Jesús no es un mensaje discriminatorio, no es un mensaje exclusivista, sino que es un mensaje de amor, es un mensaje de vida, ser su discípulo, vivir como Él vivió, amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece, renunciando a nuestros derechos. Jesús. No la Alianza Cristiana y Misionera, no el pastor Guillermo Hernández, no, ¿verdad?, los evangélicos, no, Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, vida abundante. Por eso es que cuando entendemos esto, esta afirmación de Jesús que en un primer approach es tan violenta, es tan traumática, sobre todo cuando Él dice en Mateo, yo soy la espada que provoca la división. Lo que está diciendo Jesús es, decídanse. Yo no he venido a jugar. Yo no soy mago. Estos milagros que ustedes ven, ¿verdad? No es que yo sea, ¿verdad?, un hombre de la estratosfera.
ni que yo sea un mago. Esto tiene que ver con una transformación de vida. Ojo, los milagros que acompañaron el ministerio de Jesús solo fueron señales para que se entendiese que Él venía con poder en el nombre de su Padre, en el nombre de Dios. Pero nuestra morbosidad y nuestra necesidad muchas veces antepone el milagro al acto de creer y de relacionarse con Él. Por eso que para nosotros la enfermedad es un tema. Para Dios la enfermedad no es un tema. Para nosotros la muerte es un tema. Para Dios la muerte no es un tema. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo decía, no hay las horas de morir porque cuando muera voy a estar con Él. Pero para nosotros es tema. ¿Y por qué es tema para nosotros? Porque tenemos la tendencia de vincularnos con Dios por eventos. Cuando hay necesidad, cuando hay crisis, cuando hay carencia, cuando hay dudas, ¿verdad? Corremos donde Dios, buscamos a Dios, decimos que creemos, pero cambia el escenario, cambia la contingencia y tenemos una opinión distinta, una relación diferente. Por eso que el mundo no le conoce, por eso que el mundo no le entiende. Pero usted dice que sí. Yo le invito a tomar decisiones en esta mañana, en el nombre de Jesús. ¿Realmente quiere ser discípulo? Calcule. El llamado es a renunciar. ¿A qué está dispuesto a renunciar? ¿A dónde se termina, verdad, la medición? Jesús planteó la casa. ¿Qué es más íntimo que la casa? ¿Qué es más íntimo que el esposo, la esposa, el hijo, la hija? ¿Qué es más íntimo, verdad, que uno mismo? No hay límites para Jesús. Él dio su vida. Él lo dio todo. El llamado es a la renuncia de todo. Fíjense que cuando usted lee los evangelios, me parece que es el de Marcos, aparece un pasaje donde dice que cuando escucharon esta palabra, muchos se dieron vuelta y ya no siguieron más a Jesús. Abra su Biblia en Mateo capítulo 6. Y con esto vamos a ir concluyendo. Perdón, Mateo capítulo 7. Versículo 13. Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Miren lo que dice más abajo, en el versículo 21, ahí mismo en el capítulo 7 de Mateo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Echamos fuera demonios. Hicimos, ¿verdad?, una cantidad de cosas en la iglesia. Señor, imagínate todo lo que sacamos hasta un escenario a la plaza al frente. Repartíamos tratados en los hospitales. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué paradoja! ¡Qué fuerte! Esta no es palabra de esta iglesia. Esto no es un oficio, ¿verdad? Hay una reflexión que hice yo, ¿verdad?, en algún retiro mío en el Sinaí. Esto es palabra de Dios. Y usted lo encuentra en la Biblia. La puerta ancha, ¿verdad? Hay muchos que transitan por ella.
la puerta angosta, son pocos. Son pocos. Porque la renuncia a todo no son capaces de soportarla y vivirla todos. Jesús en esos 3 años de ministerio enseñó, sanó muchísimo. En Juan lo dice. ¿No? Juan, el Evangelio de Juan lo dice. Muchos lo escucharon, muchos lo siguieron, muchos lo querían tocar, muchos fueron bendecidos por la sanidad, por el poder de Jesús. Pero cuando Él se va, Él manda a los discípulos a que esperen en Jerusalén. ¿Cuántos habían? 120. De los miles y miles, de los miles y miles, esperaron 120. Claro, usted me va a decir, pastor, pero no le dijo a los miles, porque a lo mejor podría haber sido más. No sé, lo que yo les quiero decir, queridos, es que el texto dice que la puerta y el camino es estrecho. Lo que yo quiero decirles y leerles es que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no todos están dispuestos a ser discípulos de Jesús. Yo no sé lo que tú crees, no sé cómo has recibido esto, no sé cuáles son tus decisiones, pero la palabra del Señor ha sido predicada. Ahora tú decides si obedeces o desobedeces, porque aquí no hay medias tintas. Esto de que muy adentro que me queme o muy afuera que me hiele, no existe. Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Palabra de Jesús. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos, por favor. Vamos a orar.